En este vídeo vamos a hablar de lo que se entiende por efecto renta y por efecto sustitución. Y lo vamos a hacer como siempre con un ejemplo. Generalmente, en algunos ejercicios, nos dicen que el precio de un bien ha cambiado, ha subido, ha bajado, ya sea por un impuesto o por cualquier otra situación. Y nos preguntan cómo va a cambiar la demanda en función de esa variación del precio del propio bien. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que se produce un incremento del precio del bien X. Como digo, ya sea por un impuesto o por cualquier otro motivo. Y nos preguntan cuál sería el efecto renta y cuál sería el efecto sustitución. Antes de ir a ello, vamos a hablar de otra cosa, que es el efecto total. El efecto total, que lo vamos a simbolizar con ET, lo que nos representa, para entendernos, es la variación total que sufre la demanda, ¿de acuerdo? Imaginad, por ejemplo, que un incremento, ya que estamos poniendo un ejemplo, del precio del bien X, el precio del bien X se incrementa en una unidad monetaria. Y ese incremento del precio del bien X en una unidad monetaria ha provocado una variación en la demanda del bien X, o en la cantidad de demanda del bien X, para ser más correctos, de menos 25. ¿De acuerdo? En este ejemplo, en el cual el precio del bien X se ha elevado en una unidad monetaria, la cantidad que se demanda del bien X se habría reducido en 25 unidades, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que llamaríamos el efecto total. El efecto total es la variación total que sufre la demanda, efecto total de menos 25, cuando cambia el precio del propio bien. Bien, pues los economistas no nos conformamos con saber cuánto varía la cantidad que se demanda del bien X cuando varía el precio, ya sea por una subida del precio o por una bajada, sino que queremos descomponerlo en dos efectos. Esos dos efectos en los que queremos descomponer el efecto total se llaman efecto renta y efecto sustitución. Queremos complicar un poco más el asunto y dar una explicación más profunda. Bien, ¿qué entendemos por efecto sustitución? Es un poco como descomponer la razón psicológica, ¿no?, del individuo de cambiar la demanda del bien X cuando cambia su precio. Pues bien, el efecto sustitución, un poco como su propio nombre indica, lo que viene a decirnos es que cuando cambia el precio del bien X, se produce un cambio en el precio relativo de los bienes. Es decir, que comparativamente, el bien X ahora te parece más caro, comparativamente. De tal manera que P sub X partido P sub Y, es decir, el precio del bien X partido el precio del bien Y, ahora ha aumentado el precio relativo de los bienes. Y eso va a provocar un efecto sustitución entre el bien X y el bien Y. Es decir, por comparación, el individuo observa que el bien Y es comparativamente más barato que antes respecto del bien X. Y esto va a provocar una caída en la cantidad que se demanda del bien X debido, le voy a poner de subíndice ES para decir que es debido al efecto sustitución, y un incremento en la demanda del bien Y debido al efecto sustitución. Es razonable pensar que de estas 25 unidades, una pequeña parte, o una gran parte, una parte de estas 25 unidades que va a caer la cantidad que se manda al bien X, se va a deber a una cosa llamada efecto sustitución, que comparativamente el bien X te parece más caro que antes. Como me estoy inventando el ejemplo, voy a poner un número cualquiera. Imaginad que este efecto sustitución sería de menos 8. O sea, es decir, debido al efecto sustitución, la cantidad que yo demando del bien X se ha reducido en 8 unidades. Y las otras 17 unidades que faltan hasta las 25 se han debido, en este ejemplo inventado numérico, a una cosa que llamamos efecto renta. Pues bien, el efecto renta es otra razón, digamos, dentro del comportamiento del consumidor, ¿no?, que hace que se reduzca o aumente la cantidad que se demanda del bien X en determinadas circunstancias. Bien, realmente el efecto renta de lo que habla es del poder adquisitivo del individuo. ¿De acuerdo? Como cambia nuestro poder adquisitivo, eso va a cambiar nuestra cantidad demandada del bien X. Concretamente, ¿qué ha ocurrido con el precio del bien X? El precio del bien X ha subido en este ejercicio, en este ejemplo. Es decir, que aunque nuestra renta siga siendo la misma, como el precio de uno de los bienes es mayor, es como si nuestra renta valiese menos, porque tiene menos capacidad de compra, menos poder adquisitivo. Así que en general una subida del precio del bien X provoca un incremento del poder adquisitivo. Y eso es el efecto renta, que me siento más pobre o me siento menos rico, me siento con... Aquí he puesto una flecha hacia arriba, quería poner hacia abajo, perdón. Me siento con menos poder adquisitivo, con menos renta, menos riqueza, ¿de acuerdo? Realmente la cantidad de dinero que tienes es la misma, pero como ha subido el precio de los bienes, el poder adquisitivo del dinero que tú tienes se ha reducido. De tal manera que el efecto renta lo que provocaría sería una reducción de la demanda del bien X
y en general, esto es en general, generalizando, siempre hay excepciones, pero en general provocará una caída de la demanda del bien X y en general una caída de la demanda del bien Y, en general, suponiendo que los bienes son ordinarios y normales, no quiero entrar ahora en este ejemplo. Por ejemplo, como hemos dicho, del bien X sería justo de las 17 unidades que faltaban. Así que el efecto renta sobre el bien X habría sido menos 17. Y en este ejemplo, el efecto sustitución sobre el bien X habría sido menos 8. ¿Veis? Lo importante es que el efecto renta y el efecto sustitución, al sumarlos, nos da el efecto total. El efecto total, es decir, la variación total que sufre la demanda del bien X es la composición del efecto renta y del efecto sustitución. Y como digo, no es más que como analizar más profundamente el comportamiento del consumidor. ¿Por qué cambia el consumidor la demanda del bien X cuando varía el precio? La razón, como estoy diciendo, es doble. Efecto renta y efecto sustitución. El efecto sustitución es que comparativamente el bien X ahora en este ejemplo te parece más caro, por eso vas a comprar menos y por eso se reduce la cantidad. Pero hay otro motivo, el efecto renta, te sientes menos rico, te sientes más pobre, con menor poder adquisitivo, lo cual también reduce tu demanda del bien X. Así que más o menos esto es el efecto renta y el efecto sustitución, que simplemente sirven para descomponer el efecto total, que simplemente es la variación total que sufre la demanda del bien X ante cambios en el precio. Lo hemos hecho con un ejemplo de incremento del precio del bien X, pero podríamos haberlo hecho con una reducción del precio del bien X, ¿de acuerdo? Y en este ejemplo, supuesto que los bienes son ordinarios y normales, pero no tienen por qué serlo. En general podrían ser cualquier tipo de bien. Los tipos de bienes y todo eso están explicados en otros vídeos del canal y los podéis encontrar. Y también cómo afecta el efecto renta, el efecto sustitución a otros tipos de bienes especiales como los complementarios o los sustitutivos.